lo que me gustaría en primer lugar es no haceros perder mucho el tiempo, y ser un poco práctico y útil. Ya sabéis que a los jesuitas, desde la fundación, se nos ha acusado de ser demasiado prácticos. No sé si conocéis esa historia, dice que iban por la calle un dominico, un franciscano y un jesuita, y los tres tuvieron una visión del nacimiento de Jesús en el pesebre. Y el dominico se puso de rodillas, sobrecogido por la verdad oculta en ese misterio, los dominicos siempre persiguiendo el tema de la verdad. El franciscano se puso de rodillas, sobrecogido por la pobreza de aquel misterio. Y el jesuita, dicen que se acercó a José y a María y les preguntó: ¿habéis pensado en qué colegio lo vais a educar? Bueno, tenemos fama de ser siempre muy prácticos, ¿no? Pero, bueno, sí que es verdad que la espiritualidad que yo voy a intentar compartir, que está centrada en San Ignacio de Loyola, es muy práctica. Pero esto del espíritu y de la espiritualidad no es un tema fácil, porque detrás de esa palabra cada uno de nosotros podemos entender cosas distintas. ¿Qué entendemos por espiritualidad o qué nos sugiere esa palabra? Pues seguramente las respuestas que daríamos serían muy distintas, todos los que estamos aquí. Si uno va al Corte Inglés o a la Casa del Libro y busca en el departamento de libros y de espiritualidad, allí verá que esto de la espiritualidad no es nada fácil. Yo he encontrado en las baldas de espiritualidad un libro de Santa Teresa de Jesús, al lado de otro de Rappel, al lado de otro de Aramis Fuster, al lado la Biblia, al lado otro de Iker Jiménez y Cuarto Milenio. Es decir, que bajo el tema de espiritualidad podemos entender cada uno de nosotros muchas cosas distintas, ¿no? Bueno, me gustaría comenzar este recorrido pues preparando un poquito nuestro mundo interior y nuestro corazón, porque la espiritualidad tiene que ver con lo profundo de nosotros mismos, ¿no? Pues nos preparamos viendo estas imágenes. Pues yo creo que la espiritualidad tiene que ver un poco con todo esto, ¿no? Con el deseo de cada ser humano de vivir con hondura y con profundidad. Por eso la espiritualidad no es patrimonio de los creyentes, ni es patrimonio de los católicos, es patrimonio de la humanidad, de los que quieren vivir con un poquito de paz y con hondura, ¿no? Maneras de vivir hay muchas, y en la Iglesia hay distintas espiritualidades, pero en el fondo yo creo que recogen pues el deseo profundo pues de que la vida se haga más llevadera, de tener un hombre en el que apoyarnos, de que se acerquen a nosotros sin juzgarnos y ni hacer muchas preguntas. Yo creo que eso es como el patrimonio común de todos, ¿no? De toda la humanidad. Claro, a mí me han llamado como jesuita. Yo no voy a hablar de la espiritualidad de San Agustín porque hay hermanas más especialistas que yo. Pero comparto algo de lo que yo he aprendido por si ayuda, ¿no? Bueno, como os decía, maneras de vivir y espiritualidades hay muchas distintas. La espiritualidad de San Ignacio de los jesuitas empieza, y así empieza San Ignacio, reconociendo estas dos palabras, la consolación y la desolación. Es decir, que vamos construyendo la vida un poquito como las imágenes que hemos visto, con subidas y bajadas. Podríamos decir que hay etapas en las que nos comemos el mundo y otras en las que no nos levantaríamos de la cama. Y eso es vivir, ¿no? Eso es vivir. Y alguno pensará, pues menuda simpleza venir aquí para que nos digan esto. Pero a mí cada vez me parece menos simple, ¿no? Yo los años que he estado en un centro de espiritualidad venía gente y decía, jo, Cristóbal, es que estoy pasando una mala temporada. Y dice, pues bienvenida al mundo real. No se puede estar siempre bien. Y a veces vivimos en una cultura un poco engañosa, de espiritualidades engañosas, donde parece que hay que estar siempre bien. La espiritualidad cristiana o la espiritualidad de San Ignacio y de los jesuitas empieza reconociendo que la vida la vamos construyendo con subidas y bajadas, no como algo teórico ya lo sabemos, sino como algo acogido y vivido desde el corazón, ¿eh? Es decir, desde la cabeza
bueno, pues eso es fácil saberlo, pero se trata de asumirlo, de que la vida la vamos construyendo pues con las dos cosas, ¿no? Bueno, y hay, como os decía, espiritualidades quizá un poco tramposas, en las que parece que tenemos que estar siempre bien, o que si haces bien las cosas te tienen que salir bien, pero en ningún libro está escrito eso, de que si haces las cosas bien te tienen que salir bien. Bueno, yo creo que San Ignacio nos invita en primer lugar a coger la vida en sus contrastes, en sus momentos de consolación y en sus momentos de desolación, porque eso es, podríamos decir, lo real, ¿no? Lo real. Hace unos meses me sorprendió en televisión, no sé si lo visteis, un programa de Planeta Calleja. Ya sabéis que, bueno, un programa de televisión donde Calleja se lleva a un personaje fuera de su entorno habitual y allí pues ocurren cosas. Cuando nos sacan de nuestro contexto habitual, pues nos sacan cosas, ¿no? Bueno, y se llevó a Pablo Alborán, que es un cantante, en un contexto africano, en una selva, bueno, muy impresionante, y allí dándole vueltas a su vida, pues Pablo Alborán se rompió al reconocer, bueno, pues que la vida le pesa y que hay momentos en los que no puede más. Y contó detalles de esa crisis que él estaba viviendo, ¿no? Es curioso porque de todo el programa, que duró 2 horas, al día siguiente los periódicos destacaban esto. Seguramente porque no es lo habitual, que uno reconozca, bueno, estas cosas de la vida, podríamos decir los momentos de desolación, ¿no? Como que somos más rápidos y más valientes para presumir de algunas cosas, pero no tanto de otras. Y acoger la vida con sus contrastes, pues es parte de la aventura espiritual de la vida, ¿no? Y esto no es fácil porque, pues es verdad que también nuestra cultura, que tiene muchas cosas buenas y nos da muchas oportunidades, también nos invita a estar en cierta alerta, ¿no? Hace poco leía un informe de la Asociación Médica de Estados Unidos que decía que el uso constante de las redes sociales, pues yo qué sé, Instagram, TikTok, Facebook, lo que sea, está haciendo aumentar los casos de ansiedad y de depresión en la gente. Yo voy a simplificar este estudio porque es más profundo de lo que voy a decir, pero venía a decir que las redes sociales son un escaparate donde solo exponemos una parte de nuestra realidad. Y uno va pasando los posts y ve a la gente, y aquí de viaje y foto, aquí de cena con los amigos y foto, aquí, bueno. Y uno, a base de ver solo ese escaparate, termina creyendo que es el tonto del pueblo porque la vida no le da para tantos viajes, ni para tantas cenas, ni para tantos momentos de placer, ¿no? Bueno, a base de ver solo ese escaparate, uno, dice ese informe, termina afectando su propio estado de ánimo, ¿no? O puede afectar. Bueno, es decir, que vivir en el espíritu pasa por aceptar pues, que la realidad la vamos construyendo con un poco de todo, con subidas y con bajadas. Yo los años que estuve trabajando en el colegio me sorprendían porque algunos alumnos venían y me decían: oye, Cristóbal, me gusta esto del budismo, estoy leyendo cosas del budismo. Y yo decía, bueno, pues ¿por qué les interesa a mis alumnos que llevan desde los 3 años en un colegio católico el budismo? Bueno, y ya sabéis que el budismo en realidad no es una religión, sino un camino para encontrar pues eso que buscamos todos, que es la felicidad, ¿no? Entonces, se establece ese camino a través de lo que llaman las nobles verdades. Y la primera noble verdad del budismo es: la vida es sufrimiento. Bueno, es decir, que el budista dice, mira, lo primero que hay que aceptar cuando uno se pone en búsqueda de la felicidad es que esto tiene tela. Cuando yo entré en el noviciado, mi maestro de novicios lo decía de otra manera. Me decía, mira, Cristóbal, la vida es dura y dura. Bueno, pues la vida es sufrimiento, ¿no? En parte. Esto es también nuestra tradición cristiana, que a veces no lo reconocemos, pero los cristianos rezamos, cuando rezamos la salve, decimos en este valle de lágrimas. Bueno,
no ocultamos esta parte de la realidad, ¿no? Bueno, segunda noble verdad del budista. El sufrimiento viene por no aceptar la realidad. Bueno, yo no quiero convertir a nadie al budismo, pero quizá también nos ayuden nuestros hermanos en este camino de búsqueda que compartimos todos, ¿no? Bueno, y aceptar la realidad no es fácil, entre otras cosas porque, bueno, vivimos y un territorio donde nos engañamos o no nos engañan es idealizar las cosas, ¿no? Si uno va al diccionario, allí dice ideal, lo contrario de lo real, lo que solo existe en la imaginación. Vamos, que no existe el marido ideal, ni la mujer ideal, ni el convento ideal, ni el centro ideal, salvo este en el que estamos ahora. Lo que existe es lo real, el marido real, la mujer real, el convento real, y el reto de la vida es, en primer lugar, aceptar la realidad de las cosas, sin idealizar, porque idealizar es verdad que es un peligro y un engaño que no existe. Mis amigos que no son religiosos, mis amigos de la infancia, ellos están convencidos de que el más listo de toda la cuadrilla soy yo. Tú, Cristóbal, qué bien te la has montado. Tú eres el más listo. Bueno, entonces, cuando tenemos cenas con los amigos, siempre suelen hacer lo mismo. Bueno, y ahora vamos a hacer un poco de silencio porque Cristóbal nos va a contar un problema que tiene. Bueno, ellos, claro, me dicen, mira, no tienes hipoteca, no tienes mujer, no tienes hijos, con lo que esto supone. Claro, ellos yo creo que idealizan mi vida. Se creen que yo estoy en una capilla como San Juan de la Cruz en éxtasis todo el día. Y yo, claro, idealizo también a veces sus vidas. Y de repente, pues digo, pero ¿yo qué hago aquí? Con lo bien que estaría yo con una mujer, me la imagino guapa, claro. Con unos hijos que me quieren mucho, claro. Y luego digo, parece mentira que no hayas estado con los adolescentes que te miran con desprecio durante años. Es decir, idealizar es territorio del enemigo de la felicidad y nos hace mucho daño porque nos hace perseguir cosas que no existen. El reto de la vida es, bueno, pues acoger lo real y en lo real pues hacer lo que podamos, ¿no? San Ignacio sabe que como la realidad es la que es y no es la ideal, a veces, además de por idealizar las cosas, uno puede acabar en la desolación o en la tristeza porque ve que las cosas no son como uno pensaba. Y ese es territorio que hay que discernir o hay que batallar, ¿no? Bueno, las cosas no son como uno pensaba, entonces uno puede terminar, por así decirlo, instalado en la queja, que es territorio del enemigo de la felicidad. Ahí os pongo el título de un libro que se editó hace unos años, se titula Prohibido quejarse, y te regalan un póster de 2 metros para que lo pongas en tu habitación. Y tiene el prólogo del Papa Francisco. Bueno, el libro es más profundo de lo que yo voy a decir, pero en el fondo viene a decir que quejarse no sirve de nada y es una postura muy inmadura. Claro, cuando tú eres pequeño o eres un bebé y te quejas, las cosas funcionan porque lloras y te dan de comer, lloras y te tapan, pero hay un momento en que eso ya deja de funcionar y la queja por la queja no soluciona nada y nos lleva a un territorio, por así decirlo, de desolación, de tristeza que nos atrapa, la queja por la queja, ¿no? Bueno, y bueno, yo tengo algunos compañeros jesuitas, no muchos, gracias a Dios, pero que les ves venir y dices, ya empiezan con las letanías. Dice, hay que ver qué poca gente ha venido a misa, ruega por nosotros. Y hay que ver qué pocos jóvenes, ruega por nosotros. Y hay que ver qué mal educados están los niños. Digo, por eso tenemos colegios, si no, no tendríamos colegios. Y cuando no tiene la culpa Pedro Sánchez, la tuvo Rajoy o la tiene la Unión Europea. Bueno,
eso es un viaje a ninguna parte, la queja por la queja, ¿no? Bueno, y la lista cada uno la puede hacer suya. Cada uno podemos ver los motivos por los que quedamos o podemos instalarnos en la queja, ¿no? Para quejarse y estar pegándole patadas al mundo, pues para eso la verdad es que no hace falta nada, más que un sillón y una calefacción en invierno o un aire acondicionado en verano. Y nos pasamos, como algunos contertulios, pegándoles patadas al mundo durante horas. Eso es fácil. Para vivir el mundo con esperanza y con compromiso, eso ya es distinto, porque eso supone vivir desde una esperanza y desde una motivación distinta, ¿no? Es decir, la queja es un territorio como que nos aleja de ese camino al que estamos llamados todos de cierta, porque no es total, felicidad y plenitud, ¿no? Bueno, y frente a eso hay algunas actitudes que nos ayudan a salir de ahí. Por ejemplo, el agradecimiento. Es que me impresiona mucho porque estoy viendo aquí a una que fue compañera de trabajo en la cadena SER durante años, y voy a contar lo que nos hacía nuestro jefe que compartimos durante años, Iñaki Gabilondo. Cuando estábamos trabajando en la radio con él, el programa empezaba a las 6 de la mañana. Claro, antes habíamos estado toda la noche pues preparando el informativo. Bueno, y Iñaki Gabilondo, 5 minutos antes de empezar el programa, nos invitaba a hacer un ejercicio, que es salir a la terraza de la Gran Vía. La cadena SER tiene una terraza muy bonita que está en el número 32 de la Gran Vía, con unas vistas muy bonitas sobre el amanecer de Madrid. Y Gabilondo nos invitaba a todo el equipo, pues, y él salía a ver amanecer. Claro, a mí durante años aquello me pareció una tortura, porque decía, mira, no has cerrado la crónica, no has terminado de hablar con los corresponsales, faltan 5 minutos para empezar el programa, y este hombre abre la puerta de la terraza, se queda en silencio viendo amanecer, y decía, tenemos que dar gracias por este amanecer, porque el de mañana ya será otro. Y con el tiempo uno va descubriendo la sabiduría que hay ahí, ¿no? Que el agradecimiento es un motor básico para vivir con hondura y en ese camino de la felicidad, ¿no? El agradecimiento, podríamos decir, es la toma de conciencia cotidiana de lo que voy recibiendo, la acogida de los bienes que se me dan, de las personas que me salen al encuentro. Bueno, es lo contrario, podríamos decir, de vivir pendiente de lo que creo que merezco y no me dan, de lo que creo que me tienen que reconocer y no me reconocen. El agradecimiento es, bueno, pues esa toma de conciencia de todo lo recibido, ¿no? Y se da gracias, o por lo menos los cristianos, estamos invitados a dar gracias por las cosas cotidianas. Es decir, que cosas extraordinarias a casi nadie le pasan. Así que, bueno, yo cuando hago oración, como os decía, no levito, ni me levanto, ni tengo visiones. Lo que nos pasa es que un día es fotocopia de otro, que suena el despertador, ves los mismos rostros, muchas veces haces las mismas cosas, y ahí, en los rincones grises de lo cotidiano, es donde nos jugamos el descubrir con agradecimiento todo lo recibido. Por las cosas pues cotidianas, como os decía, ¿no? Yo no os conozco, salvo a 2 o 3 de los que estáis aquí, pero a ninguno de los que estamos aquí nos ha faltado hoy un plato de comida. Y tenemos la cena asegurada. Y hay hermanos nuestros que hoy se van a ir a dormir con el estómago vacío. ¿Cómo no vamos a dar gracias por un plato de comida? Y a todos los que estamos aquí, pues bueno, pues seguro que estamos en contacto con gente, nos saludan, recibimos saludos, recibimos WhatsApp, y hay gente que hoy se va a ir a dormir y nadie le ha mirado a la cara, bueno, nadie le ha mandado un WhatsApp. Damos gracias por las
pequeñas cosas de la vida, no por cosas extraordinarias, por el techo, el pan, la palabra, la vida compartida, los saludos, la capacidad de leer, de caminar. Bueno, la vida concreta, que todos los que estamos aquí, bueno, pues, como os decía, tenemos una vida que es dura, y es larga. Y las mujeres yo creo que tienen todavía más esperanza de vida. Ya lo siento, pero bueno, son, no sé si 89 años. Lo digo porque en Zambia la esperanza de vida son 37 años. Es decir, que cuando damos gracias por cosas muy concretas, que nosotros hemos nacido en un contexto pues con salud, con desarrollo, con muchas posibilidades. Bueno, y en Sierra Leona la esperanza de vida son 39. Si llegas hasta allí, la violencia no acaba contigo. Bueno, hay que dar gracias, yo creo que por cosas, pequeñas cosas de la vida, ¿no? Quizá lo que podamos aprender hoy en este encuentro que hemos tenido, el vernos, bueno, ¿cómo no vamos a dar gracias a algunos, no? Bueno, y todos los días tendríamos que hacer ese pequeño ejercicio de dar gracias por lo recibido, ¿no? Fijaros que el agradecimiento es un punto tan importante en la oración, por lo menos para los jesuitas, que para San Ignacio es el punto primero de la oración. Le preguntaron una vez a San Ignacio, ¿qué pasa si un jesuita está muy ocupado y no puede hacer la hora de oración? Y San Ignacio, que creía en la madurez de la gente, pues dijo, bueno, pues si no puede, pues no puede. Pero que nadie deje de hacer nunca el examen del día. Y el examen del día no es un examen de conciencia de mis pecados, sino un examen de conciencia de lo recibido, que es distinto. Bueno, dar gracias pues, por los saludos, por los encuentros. Bueno, ya sabéis que parece ser que entre los que fueron alumnos de un colegio de jesuitas fue Miguel de Cervantes, y escribió Miguel de Cervantes: entre los pecados mayores que los hombres cometen, aunque algunos dicen que es la soberbia, yo digo que es el desagradecimiento, atendiéndome a lo que suele decirse, que de los desagradecidos está lleno el infierno. Y luego dice, de este pecado he intentado librarme desde que tengo uso de razón. El infierno no es que nos vayamos a condenar por no ser agradecidos. El infierno, podríamos decir, es en lo que convertimos ahora nuestra vida y nuestro mundo cuando no somos capaces de acoger todo lo recibido. Y por supuesto que tenemos derecho a quejarnos por cosas. Yo creo que ya me entendéis. La vida no es de color de rosa, ni todo encaja perfectamente. Pero entre esas cosas que existen, también tenemos otras cosas por las que dar gracias. Entonces, en ese camino de la vida en el Espíritu, al final lo que está en manos de uno es eso. Es decir, yo en qué parte de la balanza quiero apoyar mi vida. En todo lo que me falta, en mis heridas incluso, en mis fracasos o en lo que recibo cada día. Hay cosas que están en nuestras manos, sin negar lo otro. Pero hay cosas que sí que nos invitan a mirar también en otra dirección, ¿no? Y junto a este tema del agradecimiento hay otro tema que yo creo que está unido y que es muy importante, que es una actitud vital que es la del asombro. Vivir en el asombro. El asombro es un sentimiento que aparece cuando la persona contempla, por así decir, algo que implica una enorme desproporción. En el caso de San Ignacio, pues es una experiencia de Dios muy clara. Él tuvo una vida donde le pesaban ciertas cosas del pasado, de su pecado, y de repente sintió su vida acogida, con ternura, abrazada y perdonada. Y eso le produjo un asombro que le acompañó durante toda su vida. ¿Cómo es posible que Dios me haya perdonado tanto?
¿Y cómo es posible que Dios me quiera tanto? Bueno, quizá al que le cueste más creer en Dios puede encontrar también muchos motivos para el asombro, ¿no? ¿Cómo es posible que yo haya tenido tantas posibilidades? ¿Cómo es posible que yo haya tenido, bueno, pues posibilidad de educarme? El asombro es esa actitud, ¿no?, que nace del reconocimiento de una desproporción y que no pide nada a cambio. Si intentamos devolver lo que es el asombro, ya lo hemos destrozado. El asombro, por así decirlo, no pide respuesta, pide acogida, ¿no? Y hay muchas desproporciones en la vida que nos pueden invitar al asombro, ¿no?, entre lo que somos en realidad y lo que estamos llamados a ser, ¿no? Bueno, el asombro relacionado con la desproporción o con algo que parece ilógico o con algo que es inesperado o con algo que no es natural, bueno, y que solamente pide dejarnos conmover y acogerlo, ¿no?, sin esa necesidad compulsiva de dar respuestas a las cosas, ¿no? Bueno, pues aceptar la realidad, huir de la queja, vivir en el agradecimiento y en el asombro. Bueno, junto a esta clave me gustaría anotar otra que yo creo que es muy importante y en la que a veces en la vida espiritual no se insiste mucho, y es el sentido del humor. Bueno, el humor no es la risa fácil. La risa fácil, pues mira, algunos tienen más recursos o no. El sentido del humor está relacionado, yo creo que, pues con dos cosas, ¿no? En primer lugar, con la inteligencia y con estar habitado por algo profundo, por el espíritu, ¿no? Y las personas inteligentes y que están habitadas por el espíritu, pues viven así, con humor o con dosis de humor, ¿no? Y saben relativizar las cosas y se toman muy pocas cosas en serio. Mira, esto yo creo que es lo más serio de lo que voy a decir hoy aquí. No os toméis casi nada en serio. Bueno, lo voy a explicar por si acaso. Bueno, es lo que yo voy percibiendo siguiendo el ejemplo de Jesús de Nazaret. Vamos, que no es algo que me invento yo, pero la teología clásica, los que seáis más aficionados a la teología medieval decía que de Dios se puede predicar todo, pero por analogía. Es decir, que podemos decir que Dios es bueno, pero no como nosotros somos buenos. Es otra cosa. Que Dios perdona, pero no como nosotros perdonamos. Es otra cosa. Que Dios es paciente, pero no como nosotros somos. Eso es, por así decirlo, la predicación por analogía. Pero decían los clásicos, solo hay un atributo que no se puede predicar de Dios: que Dios sea serio. Hay que tomárselo en serio. Porque la seriedad, podríamos decir, es algo tan humano en el peor sentido y tan territorio del enemigo de la felicidad que eso no se puede aplicar a Dios. Pero para el serio todo es muy serio. Y nosotros, bueno, que somos bastante más serios que Jesús de Nazaret, vamos y leemos los evangelios muy seriamente, porque somos muy serios, claro. Y todo lo leemos con mucha solemnidad y mucha seriedad. Pero yo creo que el humor es uno de los hilos, yo creo que de toda la Biblia, pero especialmente de los evangelios. Y el que tiene sentido del humor no monta dramas, ni vive en el drama. Y vemos que Jesús no vive en el drama ni monta dramas. Bueno, en los relatos de resurrección, que son los centrales para nuestra fe, los relatos pascuales, a mí me parece que están pues atravesados por un sentido del humor tremendo, ¿no? Se encuentra, por ejemplo, con los discípulos de Emaús, conocéis seguro ese relato, no reconocen a Jesús y Jesús se les encuentra por el camino y les pregunta, bueno, y ellos le preguntan a Jesús: ¿es que tú no sabes lo que ha pasado?
Y Jesús responde, ¿qué ha pasado? ¿Cómo que qué ha pasado? Hombre, si ahí no hay una ironía y un sentido del humor. Bueno, pero nosotros lo leemos muy seriamente, claro. Y en otros relatos pascuales se encuentra con aquellos que le han traicionado, que se han quedado dormidos, que le han abandonado, que se han peleado por los primeros puestos cuando él anunciaba que iba a dar su vida. Y lo primero que les dice es, oye, ¿tenéis algo para comer? Nosotros hubiésemos tenido otro discurso. Oye, vamos a ver, os voy a contar lo que me ha pasado, poneros aquí a la izquierda los que os habéis quedado dormidos, vamos a ajustar un poquito las cuentas por un tema de justicia. Bueno, ¿tenéis algo para comer? O paz a vosotros, ¿no? Vivid en paz, que no os atormente ni vuestro presente ni vuestro pasado. Bueno, cuando Jesús invita a vivir en paz, no es un meteorito que llega de fuera, sino que es una invitación a acoger nuestras propias vidas con cariño y con ternura y con paciencia, ¿no? Pero Jesús pues rompe situaciones dramáticas con ternura, que es propio de los que tienen sentido del humor y no montan dramas, ¿no? Bueno, y la persona con sentido del humor pues vive y ayuda a vivir de otra manera, ¿no? Rompe con pequeños gestos y pequeñas palabras pues situaciones difíciles y duras, ¿no? Pero para el serio todo es muy serio. Y todo es igual de serio, claro. Como ese que va a un restaurante y le pregunta, yo qué sé, el camarero, ¿cómo quiere el chuletón? ¿Poco hecho, medio o muy hecho? Y el serio, muy seriamente, pues dice, medio, por favor. Y nunca le gusta, claro. O está muy hecho o está poco hecho. Y dice, hombre, que es un chuletón, chico, no montes un drama. Pero para el serio todo es igual de serio. La comida, el chuletón. Bueno, en el siglo XIII, el Papa Gregorio IX tuvo que emitir un decreto prohibiendo bautizar con cerveza. Bueno, al parecer, algunos sacerdotes alemanes, esto es historia, algunos sacerdotes alemanes pues empezaron a bautizar con cerveza. Bueno, yo espero no perder la cabeza y no bautizar con cerveza. Pero hombre, que un papa tenga que perder tiempo emitiendo un decreto para no bautizar con cerveza, es que algo no funciona en nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque en definitiva la Iglesia estaba a punto de romperse. Por eso, por bautizar con cerveza. Dice, hombre, podemos... Pero claro, para el serio, lo mismo va a bautizar con cerveza que decir que Jesucristo no es el Hijo de Dios. Todo es igual de serio y de dramático. Hombre, no es lo mismo. No es lo mismo. Pero para el serio no sabe jerarquizar. La persona con sentido del humor sabe jerarquizar las cosas y poner las personas en su lugar, los acontecimientos en su lugar y los sentimientos en su lugar. Personas, acontecimientos y sentimientos. Bueno, yo creo que si algo podemos aprender en este camino espiritual es a tomarnos en serio muy pocas cosas. Yo hasta ahora solo he descubierto que Jesús de Nazaret se toma en serio solo dos cosas: el amor que Dios tiene a las criaturas y el dolor de los pobres. Y todo lo demás no es tan serio. Ni siquiera su propia vida, que la da. Bueno, yo creo que el sentido del humor no es algo especialmente que los cristianos hayamos cultivado, pero hay que rescatarlo. Dice el Papa Francisco, para poder respirar es fundamental el sentido del humor, que está conectado a la capacidad de disfrutar y de entusiasmarse. Tener sentido del humor ayuda también a estar de buen humor. Y cuando estamos de buen humor, dice el Papa, es más fácil convivir con los otros y con nosotros mismos. Bueno, es yo creo que todo un programa de vida también, ¿no? Para nosotros y para los que nos rodean. El Papa Francisco suele repetir, citando al escritor inglés Chesterton, dice,
La vida es una cosa demasiado seria para tomársela seriamente. Bueno. Y el Papa dice que él desde hace 40 años pide en oración todos los días a Dios que le dé sentido del humor, porque eso lo tenemos que pedir. Y lo hace con una oración de Santo Tomás Moro. Ya sabéis que Santo Tomás Moro estuvo encerrado por Enrique VIII en la Torre de Londres, allí pues días y días, maltratado, y después de unos días Tomás Moro escribió, sin comer nada, claro, una oración que dice así: concédeme, Señor, una buena digestión y también algo que digerir. Concédeme la salud del cuerpo con el buen humor necesario para mantenerla. Dame, Señor, el sentido del humor, la gracia de comprender las bromas para que conozca en la vida un poco de alegría y pueda comunicársela a los demás. Es verdad que nuestra tradición, sobre todo por influjo de la teología medieval, no ha cultivado esto. Y nos han mutilado a los cristianos, pero ya no vivimos en la Edad Media. Bueno, y nosotros somos seguidores de Jesús, que tenía, yo creo, sentido de humor y esa capacidad que dice el Papa para disfrutar de la vida. Bueno, hay un relato que yo creo que conocéis todos. Yo admiro mucho a San Juan Bautista, que conste, pero es verdad que San Juan Bautista y Jesús, que fueron grandes amigos, Jesús dirá de él que es el mayor de los nacidos de mujer, hubo un momento en que como que sus caminos se separaron, porque empezaban, yo creo que a diferenciarles cosas que no eran muy importantes, pero bueno, tienen su importancia. Tenían diferencias estilísticas y gastronómicas. Digo estilísticas porque Juan Bautista iba vestido con una piel de camello y un cinturón de cuero, bueno, un poco austero. Jesús no creo que fuese vestido de Armani, pero tampoco iba así. Diferencias gastronómicas, porque dice que Juan el Bautista se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Bueno, Jesús no. Jesús come cordero, bebe vino. A mí esto no me parece, bueno, es verdad que son experiencias, no son principales, pero es importante esto, porque nosotros somos seguidores de Jesús, no de Juan el Bautista. Y algunos jesuitas a veces sacan un buen plato de jamón y ponen mala cara. Hoy es que debemos ser más austeros, nuestro voto de pobreza. Y dan ganas de decirle, mira, sácale los saltamontes y la miel y que nos deje en paz. Hombre, no se trata de comer todos los días jabugo, pero poner mala cara. Bueno, nosotros somos seguidores de Jesús y no nos puede faltar eso. Pero luego hay otra, quizá le separa a Jesús y a Juan otras cosas más serias, que es la experiencia de Dios, la vida en el Espíritu. Juan el Bautista anuncia que llega el fin del mundo y que hay que arrepentirse de los pecados porque llega Dios con el hacha justiciera. Jamás utiliza Jesús ese discurso y esas palabras. Nunca habla de un Dios de hacha justiciera. Habla de un Dios que siente ternura por sus criaturas, que lo perdona todo, que... bueno, la vida para los cristianos en el Espíritu pasa por lo menos para los cristianos, ¿no? Centrarnos en ese Jesús que tiene sentido del humor, que sabe disfrutar porque apunta al Padre como dador de todo, ¿no? Te doy gracias, Padre. Bueno, junto a esto me gustaría pues terminar con otro punto, que es el tema de la esperanza. Un rasgo, yo creo que propio de una persona, no sé si mística o espiritual, es vivir en la esperanza, podríamos decir, ¿no? O mejor dicho, saber poner la esperanza donde hay que ponerla. En ese relato de los de Emaús, que hemos comentado antes, en ese encuentro que tienen con Jesús al que nos reconocen, le dicen los de Emaús a Jesús, es que nosotros esperábamos que Él fuera el libertador de Israel. Es decir, bueno, nosotros esperábamos
con este relato aprendemos que estos pobres de Emaús habían puesto su esperanza donde no hay que ponerla, en una esperanza pasajera o de andar por casa. La esperanza hay que ponerla en cosas muy sólidas, ¿no? Y los cristianos la ponemos en Dios. Estos de Emaús lo habían puesto, no sé, en un político, en un liberador, cuando yo estaba en el centro de espiritualidad y venían, pues yo qué sé, sacerdotes o religiosas, bueno, es que estoy esperando a ver si cambian a la provincial o estoy esperando a ver si cambian al obispo. Yo, pues espera sentado. Si te crees que por cambiar esto se van a acabar tus problemas, pondrán otro y seguirán. O sea, ¿en quién pones tu esperanza? ¿En quién pones? La esperanza no se puede poner en cosas de andar por casa, ni en personas que son como nosotros. Hay que apuntar más alto. Una persona que quiere vivir en el espíritu tiene que poner su esperanza en algo sólido. Los que seáis, aquí hay algunos aficionados a la espiritualidad ignaciana, en tiempos de San Ignacio hubo un cardenal de Nápoles, el cardenal Carafa, y desde que se conocieron, desde el primer encuentro se cayeron mal. Bueno, y le dijo Carafa a Ignacio algo así, como voy a hacer lo que esté en mis manos para acabar con los jesuitas. Y yo, movido por la inquietud periodística, dije, ¿estos por qué se caerían tan mal? Bueno, y resumo, pero el caso es que había allí unos religiosos italianos poco ejemplares, vamos a dejarlo ahí. Y a San Ignacio eso le dolía. Pues la hipocresía de aquellos religiosos. Y entonces San Ignacio no era de quejarse por quejarse, sino si te quejas, quéjate al que puede cambiar las cosas. Si no, es una tarea inútil. ¿Qué hacemos aquí pegándole patadas a estos entre nosotros? Eso es inútil. Si te quejas, vete a quien puede cambiar las cosas. Entonces, San Ignacio, que eso lo creía, fue a hablar con el cardenal de Nápoles, que es el que podía cambiar las cosas. Y resulta que el cardenal de Nápoles era muy amigo de esos religiosos. Y no le gustó lo que le dijo San Ignacio. Bueno, el caso es que hubo un cónclave, murió el papa de la época, se celebró un cónclave y entre los cardenales que podían salir elegidos estaba Carafa. Y cuentan que San Ignacio pidió a los jesuitas que hiciesen oración para que no saliese elegido Carafa, si esa era la voluntad de Dios. Que la coma es importante. No es lo que yo quiero, bueno, hubo cónclave y ¿quién salió elegido? Carafa. Bueno, y entonces fueron a avisarle a Ignacio de que había salido elegido el cardenal Carafa y dicen las crónicas, a Ignacio, al padre Ignacio, le cambió el rostro y le temblaron todos los huesos del cuerpo. Y luego dice, pero el disgusto le duró poco porque tenía puesta su esperanza en quien hay que ponerla. Bueno, uno puede llevarse un disgusto, pero se tiene que preguntar, ¿en quién pongo yo mi esperanza? Y apuntar un poquito más alto. Y también poner, por así decirlo, fecha de caducidad a esos disgustos. El ámbito de los pensamientos es un territorio que nos atrapa muchas veces y que nos quita la alegría. Y entonces el ámbito de los pensamientos, los que intentamos o queremos vivir en el espíritu, hay que trabajarlo también. Porque en el ámbito de los pensamientos, normalmente los disgustos, San Ignacio utiliza dos verbos en este ámbito de los pensamientos. Dice, el enemigo tiende en el ámbito de los pensamientos a conservar y aumentar. Es decir, estar ahí, dándole, y aumentar, es decir, que se extiende. Yo he podido tener, pues yo qué sé, un desencuentro con una persona y al final lo acaba pagando el planeta. Oye, mira, parcela tus batallas, que la batalla ha sido con este, no tiene por qué pagarlo ni otra gente del trabajo, ni tu familia, ni, bueno.
Pero es verdad que es una estrategia del enemigo que quiere quitarnos la felicidad y la paz, ¿no? Es decir, estar ahí, conservando y aumentando. Le he pedido permiso suele venir a hablar conmigo una profesora de Derecho, catedrática, y a veces digo, fíjate, se sienta, yo intento escucharla, y a veces viene pues muy alterada. Y dice, fíjate, por ejemplo, no es que yo vaya desvelando lo que me cuentan, he pedido permiso para... dice, fíjate, he visto a la rectora de la universidad hablando con el decano de la facultad. Seguro que me quitan horas de clase porque la decana, o la rectora y el decano son amigos y seguro que le da... Y yo digo, oye, ¿me puedes decir, por favor, qué has escuchado de esa conversación? No, si yo no he oído decir nada. No has oído nada y estás dejando que el ámbito de los pensamientos te gane la batalla. ¿Y tú eres jurista? Me va jurista. Bueno, hay que plantar evidencias. He oído algo, tengo pruebas de algo, porque el ámbito de los pensamientos es un ámbito pues de la batalla espiritual. Porque el ámbito espiritual, como os decía al principio, de consolación y desolación, es un ámbito de batalla. Hay, por así decirlo, espiritualidades donde, pues no sé, intentan hacerte, ojalá pues lo consigas, como vivir siempre en un equilibrio y en paz. Yo creo que la espiritualidad cristiana no va tanto por ahí, sino de estar preparados para la batalla. Y la batalla no es siempre paz. Hace poco, no sé si lo visteis, se estrenó el año pasado una película que se titula Libres, que es el testimonio de monjas y monjes de vida contemplativa. Y bueno, que no era una película comercial, pero tuvo cierto eco y después entrevistaron pues a algunos de los que pues participaban en la película, y hay uno de los que participa es un monje cisterciense, que yo creo que es andaluz por el acento, y en una entrevista en radio, a propósito del monasterio, dice él, la gente viene al monasterio y dice, qué suerte tienen los monjes vivir en paz. Y dice el monje, y la gente no se da cuenta de que el monje, como todo ser humano, desde que se levanta por la mañana, comienza la batalla. La batalla no nos la libra nadie. Hay batallas y cada uno tenemos la nuestra. Y es cuestión de reconocerla y de acogerla con ternura. Hay batallas que son de carácter, hay batallas que son pues, por formas de ser, hay batallas que tienen que ver con temas familiares o laborales, o bueno, las batallas, ¿no? Claro, a nosotros el problema es que nos gustaría vivir sin batalla. Y eso, pues de momento no es posible. Hombre, se puede vivir en un estado de paz, pero yo creo que para eso hacen falta unas cosas que no son legales y que no se pueden comprar en la farmacia sin receta. Sí, bueno, aquí hay alguna farmacéutica que dice que sí, ayudan. Es decir, claro, el problema, a veces dicen, ¿no?, los cristianos, es que la muerte, no, si el problema no es la muerte, sino la vida. A veces, y la batalla, lo que cuesta es la batalla de la vida. Pero en la batalla de la vida, por lo menos los cristianos, y con esto termino, la batallamos teniendo en cuenta dos cosas. Primero, que la batalla no es solo cosa nuestra, ni una aventura personal, sino que vamos acompañados por un Dios que nosotros creemos y experimentamos que está vivo, y que sostiene, y que ayuda. Bueno, está, por lo menos, yo creo que algunos hemos tenido experiencia que no es eterna, claro, esa experiencia, pero eso es así, ¿no? En el claustro de la casa donde vivo está enterrado un jesuita, el padre San José María Rubio, que fue un jesuita del siglo pasado, y él cuenta que a él le impresionó y le cambió su vida
el ir descubriendo que no iba nunca solo a nada. Y que iba con Dios a todo. Y cuentan en su proceso de canonización que un día fue a Renfe a comprar un billete de tren y le dijo al de la taquilla, póngame 2, pero iba él solo. Hace falta una mística muy grande. Me dice un compañero jesuita, a mí me pasa lo mismo. Yo voy al bar y le digo, ponme 2 cervezas. Y luego, ay, si tú no bebes, señor. Bueno, es esa mística de saber que vamos siempre acompañados, que esto no es nunca una aventura en solitario. Normalmente, cuando no vivimos acompañados, por lo menos los cristianos, desde ese Dios, a la mínima que caemos, nos venimos abajo. Y dejamos que esos pensamientos, pues fíjate que poco vale, siempre lo mismo, caes en lo mismo, y nos tienen ahí paralizados, ¿no? Pero cuando vamos acompañados por Jesús y por el Espíritu de Jesús, Jesús nunca paraliza a sus amigos, nunca. Y ante alguna caída, sea de lo que sea, pues a Jesús no le gusta paralizar, sino decir, mira, ánimo, mañana nos saldrá mejor. No pierdas la esperanza. Esperanza, porque hay un Dios que nos acompaña, y ya termino, y esperanza, esto es más difícil de creer, pero esto es fe. Esperanza en que nos espera un final feliz. Y ese es el centro de nuestra fe, de la fe cristiana. Para nuestra vida y para nuestro mundo nos espera un final bueno y feliz. Claro, esto, si dependiera de nosotros, no sabríamos si lo conseguiríamos o no. Puede que sí o puede que no. Pero no depende de nosotros, ¿no? Es promesa de Dios y nuestro Dios es fiel y cumple su palabra, ¿no? Nosotros, o los cristianos, con nuestras dudas, creemos que la última palabra para nuestra vida y para nuestro mundo no la tendrá la soledad, la injusticia, la violencia. Bueno, la última palabra será, como dice Jesús, dichosos, bienaventurados, los que lloran, los que sufren, los que pelean la batalla de la vida, ¿no? Yo creo que los cristianos, a veces tan preocupados por vivir o por cómo sobrevivir aquí, nos olvidamos pues de lo que nos espera. Pero para los primeros cristianos esto era un motor vital muy grande. Esto terminará, y terminará bien, porque esa es la promesa de nuestro Dios, ¿no? Bueno, pues hasta ahí un poquito lo que quería compartir con vosotros. Hola, buenas tardes. Bueno, voy a decir lo que yo más o menos, como Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como, pero vamos. Lo de vivir el Espíritu, Jesús, que es el gran maestro, fue el que realmente nos dio la clave, se lo dio a Nicodemo. A Nicodemo le dijo, tienes que morir de nuevo, o sea, y nacer de nuevo. Entonces Nicodemo le entendió mal, lógicamente. Pero la esencia de vivir el Espíritu, no vives el Espíritu nunca si no mueres. ¿Y qué tiene que morir? Esa es la pregunta. Bueno, fijaros que en los ejercicios espirituales, San Ignacio los titula ejercicios para vencerse a uno mismo, que un poco igual tiene que ver ¿a qué hay que morir? Pues yo creo que hay que morir a muchas cosas. Por ejemplo, a una imagen de Dios asfixiante, hay que batallar contra eso. Hay que batallar también contra nuestros propios perfeccionismos, creyendo que pues no tenemos que ser perfectos. Hay que batallar, claro, yo no puedo decir, porque cada uno tiene que reconocer cuáles son sus batallas, ¿no? Pero sí, hay que, pues sí, fundamentalmente, fíjate, yo creo que hay pues ciertas imágenes de Dios de las que hay que huir, ¿no? Un Dios que no genera vida, que no genera esperanza. Bueno, hay que morir, por ejemplo, a la falta de paciencia a uno mismo.
Hombre, no estamos hechos. Somos criaturas que estamos, y Dios nos sigue haciendo, ¿no? Y hay una invitación a tenernos paciencia. A mí me gusta cuando voy por la Puerta del Sol y veo estos hombres que van con unos anuncios que pone, yo qué sé, compro oro, buffet libre. Y digo, mira, deberíamos llevar nosotros un cartel que ponga algo así. Atención, estoy todavía en construcción. Dios no ha terminado su obra conmigo. Tengan cuidado y disculpen las molestias. Es que no tenemos paciencia con nosotros, ni acogemos nuestra vida con ternura, ni... Yo creo que hay que morir a todo eso, ¿no? Para poder vivir un poco más plenamente. ¿Alguien más por ahí tiene algún comentario? Hola, me ha gustado mucho el tema, pero yo tengo una pregunta en relación con la pobreza, que creo que está un poco confundido el tema con respecto a lo que dice la Iglesia y lo que es el ser pobre de espíritu con la pobreza de solemnidad, por ejemplo, ¿no? La pobreza material con la pobreza espiritual está muy confundido, está muy entremezclado y eso despista mucho a la hora de vivir en el espíritu también. ¿Qué le parece? Yo creo que es verdad que el término pobreza y el tema es difícil porque tiene muchos matices. Hay una pobreza que es material, que Dios no la quiere, ni quiere ese tipo de pobreza, ni que nadie... Bueno, y contra eso todos tenemos que aportar contra la injusticia de este mundo. Bueno, hay un peligro también cuando uno no vive, no sé si por así decirlo, austeramente, de que nos atrapen las riquezas y que las cosas, en lugar de nosotros ser dueño de ellas, se apoderen de nosotros. Y en ese tema también la pobreza más material del que vive austeramente y no es esclavo de las cosas ayuda. Y luego hay una pobreza espiritual, la del que se siente pues en manos de Dios y sabiendo que todo viene de Dios y que no podemos apropiarnos de nada porque todo es don, todo nos viene de Él. Nuestras cualidades vienen de Dios, nuestras capacidades vienen de Dios y esa pobreza espiritual pues tampoco es fácil de vivir porque al final uno pues puede terminar creyéndoselo, ¿no? Y hay que luchar también contra esa pobreza. Pero es verdad que la pobreza tiene matices muy distintos y son, yo creo que la pobreza espiritual es la de que vive acogiendo los regalos que Dios le... y no se los apropia, sino que los recibe como don. Mis cualidades, Bueno, hay otra pobreza que tiene que ver más con lo material, que es esa lucha de vivir libres también de las cosas materiales y no apegarnos, ¿no? ¿Un comentario más? Let's go. Venga. O sea, yo sobre todo quería darte las gracias y que me ha resultado pues asombroso, pero en el sentido positivo. El otro día estuvimos hablando sobre el sentido del humor, que en la Biblia aparece que Jesús llora, pero creo que en ningún momento aparece que ríe. Entonces, me ha gustado mucho ver cómo ha aparecido, porque esto puede no entenderse bien. Claro. Hombre, es que en la Biblia, pero en la Biblia, en los evangelios dice, y otras muchas cosas están escritas que no hay páginas para escribirlas. San Ignacio decía, se supone que tenemos entendimiento. Si Jesús se hizo humano como nosotros, hombre, no cabe esto. Aunque en la Biblia no esté puesto que ría, pero ese argumento es el que utilizó la teología medieval para mutilar a los cristianos del sentido del humor. Es que, no es, hombre, tampoco están escritas estas cosas que se supone que Jesús hizo.
Pues muchas cosas, como ser humano. Bueno, no está escrito que rió, pero claro, algunos teólogos medievales, pero Tomás Moro, por ejemplo, intentó impulsar, pero seguro que habéis leído o habéis visto algunos las películas El nombre de la rosa. Todo el argumento del nombre de la rosa es eso. Es la historia de un monje que pone veneno en un libro donde hay un tratado sobre el humor, sobre la risa. Y entonces el monje no soporta que nadie lea nada, cosas de la risa, porque Jesús no rió. Entonces van cayendo todos los monjes que quieren leer el tratado y van muriendo. Y ese es el argumento. Pero el argumento tiene una base teológica, que es esa teología medieval que marcó. Yo creo, esto es una teoría personal. Vamos a ver, la teología intenta dar respuesta a las situaciones del ser humano en su momento concreto. Yo creo que la época medieval fue especialmente dura, humanamente, de muertes, de hambrunas, de epidemias, Yo creo que en ese contexto identificarnos con un Cristo más sufriente ayuda a vivir tu propio sufrimiento de otro sentido. No sé si me explico. Pero la teología tiene que dar respuesta a las preguntas del hombre de hoy, no de la Edad Media. Y hoy el Papa Francisco, hombre, es Papa, que lo diga yo no tiene mucha importancia, pero que lo diga, que la oración diaria del Papa sea de Tomás Moro, del sentido del humor, hombre, pero es verdad que venimos de una tradición donde esto, y claro, el argumento de que Jesús no rió en la Biblia, que es el que utilizaban los teólogos, pues eso es así, pero tampoco otras muchas cosas. Pero otras muchas cosas están escritas. Fijaros, en los ejercicios espirituales, San Ignacio pone como contemplación que te imagines a Jesús, la primera encuentro que tuvo Jesús es con su madre. Y eso no está en la Biblia, ni está en los Evangelios. Y dice San Ignacio, y aunque no todo está escrito en los Evangelios, se supone que tenemos entendimiento. Y bueno, y mucha gente, Santa Teresa oró con ese encuentro de María con su madre. Es decir, no todo está en los Evangelios. Bueno, pero nosotros somos capaces de ir descubriendo cosas, ¿no? ¿Alguien más por aquí? Venga, marcha. Bueno, buenas noches y gracias porque, me ha encantado encontrarme con una espiritualidad que era capaz de entender. Casi siempre escuchamos la espiritualidad tan basada en conceptos de libros, tan lejana a la realidad presente y a la realidad vivida, que cuando oyes hay que intentar ser más espiritual, casi un poco te dices para otros, porque yo no voy a estar dentro de esa línea. Y cuando te he escuchado, me he sentido que a lo mejor soy hasta un poco espiritual y que a lo mejor estoy dentro de eso, de ese camino, porque estoy en formación, como tú has dicho. Todavía no me ha terminado de formar. Entonces, te lo agradezco porque me siento mucho más capaz hasta de hablar a otros de la posibilidad de ser espiritual. Y me agrada un montón. Que yo creo que la vida en el espíritu, cuando queremos decir cómo ser más espiritual, bueno, pues mete más sentido del humor en tu vida, mete más capacidad de asombro, mete más ternura aceptando tu propia vida, mete más agradecimiento. Eso es vivir en el espíritu, ¿no? Entre otras cosas. Cristóbal, una cosa. Cuando has ido por la lista de tareas que tenemos en ese proceso de construcción,
pues sí, capacidad de asombro, tal, todo bien. Es decir, se puede, más o menos te lo trabajas. Pero hay algo como una especie de reacción alérgica en mí, a lo mejor nadie aquí lo tiene, el tema de la esperanza. Es como me cuesta tener esperanza. ¿Soy yo el único o aquí hay más gente? Es decir, y luego yo pensaba, vamos a ver, ¿cómo se las inventaba San Ignacio para tener esperanza? Porque una cosa, claro, es una persona ahí perdida en el tal, y otra cosa es cuando te traen 5.000 problemas cada día y tú dices, bueno, la realidad que manejo es una realidad muy dura. Es decir, entonces, ¿cómo se las manejaba o cómo la podemos manejar nosotros frente a una realidad que no te invita? Sabemos que nos gusta el final feliz. Si una película no termina con final feliz, vamos, no se la recomendamos a nadie. Pero, ¿por qué es tan difícil? Mira, con la esperanza, yo creo que nos cuesta vivir con esperanza porque en realidad lo que no tenemos es fe. Fe en que Dios está vivo. Y lo digo porque me sorprendió hace no sé si yo creo que fue el año pasado, el cardenal Cantalamessa es el predicador de la Casa Pontificia. Lo digo, esto es importante porque cuando Cantalamessa predica no nos tiene a nosotros, tiene al Papa y a los cardenales, ese es su público. O sea, que los mensajes hay que ver a quién se los da. Bueno, y en un retiro de Cuaresma les dijo, quiero hablarles de lo que considero un peligro mortal para la Iglesia. Y dice, no hablo de pecado mortal, sino peligro mortal. Al Papa y a los cardenales. Y les dice, el peligro mortal es vivir como si Cristo no existiera. Y les dice, por supuesto que todos los que estamos aquí decimos que Cristo existe, que ha resucitado, dice, pero no se trata de decirlo como argumento teórico, sino realmente vivir sabiendo que no todo depende de nosotros y que Dios está trabajando. Y eso yo creo que ayuda a vivir con esperanza. Mira, yo hago lo que puedo. Y claro, el que vive con esperanza, dice, pues mira, pues Dios hará también en mi día. El año pasado vino nuestro general, el general de los jesuitas, y me pidieron que le hiciese una entrevista y le dije, yo es que en realidad mi sueño es ser general de los jesuitas. Y se me queda mirando y dice, porque yo me imagino que es el que mejor vive de la compañía de Jesús. Yo me imagino al general en su despacho con una montaña de problemas y si yo fuese general diría, vamos a ver, hay superiores en todas las comunidades que han sido incapaces de solucionar los temas. Hay provinciales en las provincias que han sido incapaces de solucionar los problemas. Tengo un equipo de gobierno que ha sido incapaz de solucionar esto y me viene aquí con toda esta montaña. Si ellos no han podido, yo viviría muy tranquilo. Y me dice él, no solo eso, sino que además de eso, por la noche me voy a la cama y le digo al Señor, ahora tú haz lo que puedas. Esa idea de decir, mira, que no todo depende de nosotros, de nuestros planes estratégicos, que hay un Dios trabajando, incluso en medio de las cosas que hagamos mal, Dios se va abriendo paso. Eso está unido a la esperanza, ¿no? Bien, pues yo creo que, hay una necesidad imperiosa de decir algo y si no, pues daros las gracias a todos los que habéis venido esta tarde. Creo que hemos disfrutado un montón, sinceramente te lo digo. Vamos muy enriquecidos todos, creo. Eso sí, nos llevas una especie de anotación de checklists, ¿no? Es decir, una especie de tareas para nuestra vida espiritual que luego aquellos que estamos en pareja, familia, tal, oye, a ver, ¿cómo va tu agradecimiento? A ver, niveles del 1 al 10, ¿dónde va? ¿Sabes qué pasa? Que los que nos han educado los jesuitas así, porque San Ignacio era de poner
conviene también ser un poco más franciscano. San Francisco de Asís decía, bueno, y en caso de dificultad, que cada uno haga lo que pueda. Nunca diría San Ignacio algo así, pero que cada uno haga lo que pueda. Eso es fusión total, fusión espiritual. Gracias a todos. Venga, un aplauso.